¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenos días. Gusto en saludarles nuevamente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿A qué hora van a ver este programa? Nosotros honrados en poder llevar otro programa más de fin de año también y poder compartir con ustedes este tema sobre la prevención de la violencia en niños, niñas, adolescentes. Hoy me acompaña personal, como siempre, de IPADES. Me acompaña la licenciada Astrid y la licenciada Lilian, quienes vamos a tratar un tema muy importante sobre la prevención y protección, este espacio fundamental en la crianza, para una crianza con amor y buen trato. Licenciadas, muy buenos días a cada uno de ustedes. ¿Serían tan amables de regalarme el nombre para que las personas que estén en este live nos puedan observar y también puedan compartir este live y poder sacar un buen provecho de este live y poder compartir en la comunidad o en las escuelas donde ellas nos estén viendo para poder socializar este programa? Tal vez empezamos con la licenciada Astrid para que se presente, luego con usted, licenciada Lidia. Muy buenos días a todos y todas, mucho gusto poder estar en este espacio también. Mi nombre es Astrid Coyoy, soy facilitadora en cambio social y de comportamiento en IEPADES y estamos esta mañana con ustedes para abordar un tema muy importante que es la crianza positiva de niños, niñas y adolescentes. Entonces, muchas gracias por el espacio, don Jorge, y estamos muy felices de estar en este espacio por acá y poder compartir información muy importante para la población y sobre todo para la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, licenciada Lidia. Muy buenos días a cada uno. Un agradecimiento sincero a don Jorge nuevamente por la oportunidad que nos da de llegar a la intimidad de sus hogares a través de este programa que es bastante importante e interesante porque fortalece la forma de corrección, la forma de crianza para los niños y adolescentes en los hogares. Entonces, mi nombre es Lilian Méndez, facilitadora en cambio social y de comportamiento de parte de IEPAS. Muchísimas gracias, licenciadas, muy amable por estar en estas plataformas digitales. Estamos transmitiendo en 10 plataformas digitales, por supuesto, desde la página principal de la Asociación de Prensa Ciudadana Nacional e Internacional, enlazados en las diferentes plataformas digitales a nivel nacional e internacional. Gracias también a los amigos de los diferentes medios que nos han dado ese ingreso para poder socializar en las diferentes comunidades con su público también presente. Licenciada, muchas gracias. Entonces vamos a comenzar este programa. Muchas veces creemos que la crianza implica solo corregir y controlar, pero la crianza positiva nos muestra que educar también es conectar, acompañar y enseñar. No solo se trata de permitirlo todo, sino de establecer límites desde el respeto y la comunicación. Este enfoque fortalece la autoestima, el desarrollo emocional y la relación entre adultos cuando cuidamos niños. Cualquiera de las dos me puede contestar. Entonces, la crianza positiva busca que los niños, niñas y adolescentes aprendan no por miedo, sino porque se sienten acompañados y comprometidos. Muy bien, bastante interesante el tema a abordar el día de hoy, compartirles de que la violencia es algo normal que se ha ido pues normalizando en cualquier espacio, tanto en el hogar y en cualquier espacio público. Es normal que ahora veamos en los medios de comunicación sobre muertes, unas cuestiones bastante complicadas que antes no se veían. Y entonces esto pues ha hecho que ahora pues veamos de manera normal el que vivamos en un ambiente de violencia y sobre todo los niños también que tienen acceso a los medios de comunicación pues puedan y también ir acostumbrándose a vivir en un entorno violento. Sin embargo, esto va más allá de ver algo normal, la violencia. Esto debido a que desde que éramos pequeños, seguramente en el entorno familiar, en cualquier otro espacio, la violencia lo veíamos y por supuesto con el paso del tiempo esto lo hemos ido normalizando y entonces es importante pues ir rompiendo esos patrones de crianza, es importante ir rompiendo estas formas de corrección tanto en el hogar y en cualquier espacio público para que no se vea como algo normal. Yo me gustaría que Astrid nos pueda complementar. Muchas gracias, Lili. Creo que es importante lo que menciona. Muchas veces se ha normalizado la violencia en los hogares, ¿verdad? Vemos que se ha normalizado el corregir a los niños, niñas, adolescentes usando la violencia. Vemos muchas veces que vemos incluso como un chiste decir que a los niños se les corrige usando el cincho, chicote o algún otro objeto para golpearles prácticamente y al final termina siendo una forma de violencia, ¿verdad? Lo normal debería ser vivir sin violencia y corregir a los niños de otra forma.
UNICEF hace tiempo realizó un estudio que es el diagnóstico de normas sociales con adultos para conocer los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y este estudio nos reflejó unos datos muy importantes, por ejemplo, que 8 de cada 10 personas adultas opinan que en su comunidad la forma más usada para corregir a los niños, niñas y adolescentes o a sus hijos es a través de los castigos con el cincho, la vara, el chicote y otros objetos que al final terminan dañando a los niños, niñas y adolescentes. También otro dato que nos reflejaba es que la mayoría de padres y madres de familia considera eh, que una forma de criar es lógica, digamos, porque 6 de cada 10 adultos indican tener actitudes de crianza que le parecen adecuadas. ¿Y por qué creen ellos que les parece adecuadas? Porque dicen que en este caso, como los papás les pegaron cuando ellos eran niños, ellos tienen que pegarles, tienen que corregir a sus niños de esta misma forma. Entonces termina siendo patrones de crianza que se van dando en un círculo de violencia, ¿verdad? Entonces es importante evidenciar que hay otras formas de criar a los niños, niñas, adolescentes, ya no utilizando la violencia, sino que con otras formas, ¿verdad? Desde el amor y el buen trato que nosotros también quisiéramos abordar en este momento. Gracias, don. Licenciada, muchísimas gracias. Ya que está en este tema, ¿por qué no debemos, tal vez para darle una respuesta concreta a la población que nos está viendo en directo, por qué no debemos de criar a los niños, niñas y adolescentes con violencia? Sí, creo que es muy importante, ¿por qué no criar a los niños, niñas, adolescentes usando la violencia? Esto porque al final el usar la violencia para como una forma de corrección termina teniendo consecuencias graves en la vida de nuestros niños y adolescentes. A veces no dimensionamos como esas problemáticas, ¿verdad? Creemos que usando la violencia es la forma correcta porque así nos enseñaron, ¿verdad? Porque al final termina siendo como que nos han enseñado que así debería de ser. Sin embargo, también vemos que usar la violencia pueden tener los niños, niñas, adolescentes sentimientos de inferioridad o a veces se creen como inútiles, ¿verdad? Porque incluso los papás les dicen estos mismos términos a la forma de corregirlos. Ellos también muestran sentimientos de miedo o se busca, o también son muy inquietos, ¿verdad? Por la misma forma en las que están siendo creados. Desarrollan sentimientos de soledad y abandono porque no se sienten queridos por los papás, sino que se sienten ellos aislados, ¿verdad? Por esa misma forma de crianza. Y también otra cosa es que se les dificulta comunicarse y no quieren escuchar, porque la violencia les ha bloqueado, les ha dificultado en este sentido su capacidad de encontrar los métodos para resolver conflictos, porque están acostumbrados prácticamente a que en su familia la forma correcta de de resolver un conflicto es con la violencia y eso mismo muchas veces lo replican dentro de sus centros educativos y se ven los casos de violencia, dentro de bullying, por ejemplo, entre los mismos niños adolescentes, porque ellos es una forma de liberar lo que viven dentro de sus hogares. Entonces creo que es muy importante que veamos que el usar la violencia no es solo una forma de corrección, sino que también tiene consecuencias graves para los niños, niñas y adolescentes. Y tal vez Lili quisiera complementar. Muy bien, sí, las consecuencias van a ser a corto, mediano y largo plazo. Cuando hablamos de largo plazo, escuchamos muchas frases en ocasiones que dicen por la forma en la que mi papá me corrigió, por la forma en que mi mamá me corrigió, soy el hombre y soy la mujer que soy. Sin embargo, si nos ponemos a ver las actitudes de esta persona, son actitudes violentas, actitudes también machistas en las que creen que de esa misma manera tienen que seguir corrigiendo a los niños, pero es un círculo de violencia que se viene dando con el paso de tiempo. Además de esto, cuando el niño sabe que va a ser golpeado, cuando sabe que hizo algo y que la forma en la que papá va a reaccionar, genera miedo, genera temor. Si escuchaba que papá llegaba con las llaves, es decir, ese miedo de ya viene mi papá, ya porque ya entró, las llaves están sonando, porque ya el carro se está acercando, o porque papá tiene algunos gestos que evidencia de que lo va a golpear. Entonces esto está generando en los niños ese temor y además de aprender a resolver los conflictos, o sea, aprender a resolver cualquier problema que se vaya dando en el hogar a través de la violencia. Y luego escuchamos frases que dicen, no, es que el niño refleja lo que está viviendo en casa por las actitudes que está teniendo. Sin embargo, cuando el niño crece en un ambiente de amor, en un ambiente donde el diálogo está presente, donde la comunicación está presente, el niño va a resolver cualquier conflicto de esta manera. Entonces sí es bastante fuerte lo que el niño pues puede reflejar a corto, mediano y largo plazo. Ya usted lo mencionaba, el tema de inferioridad, el tema de la baja autoestima también, ¿verdad? Porque con los insultos que el niño
está escuchando, se va creyendo, va haciendo parte de lo que él está escuchando y cree que sí que es inútil, que es una persona que no sirve, que es una persona que pues que se va creyendo todo lo que le están diciendo. Entonces se va adaptando, además de eso, también a vivir en un entorno de violencia, a vivirlo y a replicarlo en cualquier espacio físico, en cualquier espacio público también, y sobre todo en las escuelas donde ya los maestros no nos dejarán mentir, que los niños también allí reflejan todo lo que ellos están viviendo en casa. Licenciada, es importante lo que usted menciona, ¿verdad? Otra de las cosas nos hemos dado cuenta también cuando la mamá les dice a los niños, no está haciendo eso porque le voy a decir a su papá, o ya viene su papá y que le dé cincho. Entonces es importante eh, cómo poder corregirlos, pero con respeto y guía, no con amenazas, no con, aparte del cincho, aparte del chicote, como habían mencionado, lo que también las amenazas es una forma de violencia, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entonces para poderlos crear con buen respeto y guía? Mire, es importante que como pareja, papá, mamá o quienes estén a cargo del cuidado de los niños puedan tener límites. Primero que es importante la comunicación entre ellos, que vean y analicen cuál va a ser la forma en la que van a educar y corregir a los niños y de esa manera pues cumplir con lo que entre pareja pues se establece. Además de eso, establecer límites, pero límites realmente que no sean dañinos para los niños, límites que al final también vayan a cumplirse. Por ejemplo, bueno, si el niño no hace sus tareas, a las 8 de la noche no tiene derecho a ver televisión, por ejemplo, pero tienen que cumplirlo y ni uno de los dos tiene que quitar esa autoridad que se tiene, porque de lo contrario el niño se va dando cuenta quién de los dos es más permisivo. Y los niños saben y conocen que a quién sí y quién no, pues les va a dar como ese permiso. Entonces sí es importante que entre ambos exista la comunicación y los límites que sean sanos también para poderlos ir cumpliendo, y el niño también tiene que aprender de que hay amor, que hay buen trato, sin embargo también que todo tiene un límite y que tiene que hacerse y cumplirse, y de esa manera pues el niño va a crecer en un entorno también donde haya responsabilidad, donde haya respeto y donde eso pues pueda cumplirse. Y es importante, licenciada, porque no hay una escuela para padres. No existe una escuela para padres donde nos podemos educar. Entonces tendríamos que ir organizándonos en el hogar, irnos preparando para poder educar a nuestros hijos, nuestras hijas y darles un buen ejemplo. Entonces, licenciada Astrid, ¿cuáles son las consecuencias de usar la violencia como una forma de corrección? Sí, gracias, don Jorge. Creo que lo mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Las consecuencias son justo el ver a niños ya que son muy tímidos, niños muy que también reflejan la violencia dentro de otros espacios, ¿verdad? Porque lo mencionaba Lili en su momento, que los niños muchas veces en sus mismos establecimientos van y replican lo que están viviendo en sus hogares, o es una forma de ellos de desahogarse prácticamente de lo que vive dentro de sus hogares. Entonces las consecuencias justo es eso, vemos niños que están replicando la violencia con otros niños, niños que no se animan a expresarse, no se animan a expresar sus sentimientos, porque también vemos, sobre todo en temas de machismo, cuando le dicen a los niños no tenés que llorar porque sos hombre. O sea, y los papás le pegan, pero le dicen que no tienen que llorar porque son hombres. Entonces, también ellos están reprimiendo los sentimientos de los niños. Entonces, vemos que las consecuencias sí terminan siendo bastante graves para ellos. Pensamos que no les afecta, pero a ellos les afecta de manera emocional, físicamente y socialmente, cómo se relacionan con otras personas, ¿verdad? Entonces, es importante, como decía Lili, también, ¿verdad? Hablar de crianza positiva, pero también aprender a ponerle límites a los niños, porque no es solo con golpearlos, con amenazarlos, sino que es criar de otra forma positiva, ¿verdad? Hablando con los niños, porque lo más importante es la comunicación, ¿verdad? Padres e hijos. Creo que usted decía algo muy importante, nadie nace sabiendo ser padre, ¿verdad? No hay una escuela para padres, y con eso no queremos decir que los padres son que existen padres perfectos e imperfectos, ¿verdad? Y creo que este espacio nos permite ver, digamos, qué acciones estamos haciendo y qué podemos ir cambiando, ¿verdad? Sobre todo por el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Así es, licenciada, muchas gracias. Y es importante ir rompiendo ese círculo vicioso que se tiene, ¿verdad? De estar golpeando y amenazando a los niños, porque ahí viene entonces el mismo círculo, lo hace a ellos que sigan golpeando, como lo dijeron ustedes anteriormente, ya llevan esa secuela desde pequeños para implementarlo con sus hijos cuando son ellos ya padres de familia, ¿verdad? Entonces, ir educándolos en diferente manera. Cuando hablamos de buen trato, hablamos de escuchar,
validar emociones de apoyo y acompañar en la resolución de problemas sin violencia, que es importante conocer para la crianza positiva, licenciada. Entonces sería bueno que nos ampliara un poco más para que la población también entienda lo que se está hablando, pero con palabras sencillas. Sí, creo que algo muy importante y lo mencionábamos anteriormente, incluso usted lo decía, ¿verdad? Que no hay una escuela para padres, nadie nace sabiendo cómo ser padre, es un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Creo que van de forma conjunta, los niños aprenden a ser hijos y los padres a ser padres, ¿verdad? Porque nadie les enseña a nadie, pero es importante también reconocer que no hay padres y madres perfectos, ¿verdad? Todos alguna vez han cometido algún no sé si decirlo como un error, ¿verdad? Al utilizar la violencia, pero sabemos que podemos ir cambiando esos patrones culturales que nos han enseñado que hay que golpear a los niños, que hay que violentarlos porque solo así van a aprender, sino que es muy importante ver otras formas de crianza, que la comunicación es muy importante, eh, porque seguramente los papás quieren mucho a sus hijos y no los quieren ver mal, y entonces muchas veces replican justo eso que dicen que porque a mí me criaron así, yo fui una persona bien, mis hijos van a crecer igual si yo los golpeo, ¿verdad? Pero es importante reconocer, ¿verdad? Que nadie es perfecto, también que cuando hablamos de crianza positiva se debe basar en los derechos de los niños, ¿verdad? Reconocer que los niños, niñas, adolescentes tienen derechos, verlos como sujetos de derechos y no verlos como objetos, ¿verdad? Porque a veces creo que los padres terminan viéndolos como objetos y terminan diciendo, es que es mi hijo y yo puedo hacer con él lo que quiera, ¿verdad? Y realmente no debe de ser de esa forma, sino ver, digamos, cómo logramos apoyar que los niños crezcan en ambientes seguros, adecuados, promover una educación sin violencia, ¿verdad? Que esto va de la mano con la comunicación, una educación sin violencia y tener el respeto mutuo entre familia y la comunicación, que algo que mencionaba Lili también, y que al final esto va a permitir que los niños también crezcan en ambientes seguros, que se sientan queridos, porque muchas veces los niños que están en entornos violentos no se sienten queridos. Hemos escuchado muchas veces niños que dicen, entonces, ¿por qué vine a este mundo? ¿Por qué me trajeron si al final me van a pegar, ¿verdad? Si me van a violentar. Entonces, vemos muchos niños incluso con sentimientos ya, con depresión, actitudes ya, con actitudes suicidas, ¿verdad? Vemos muchos casos por los mismos entornos de violencia en los que están viviendo, ¿verdad? Entonces, creemos que es importante reconocer qué acciones estamos desarrollando, acciones desarrollan los padres, madres y cuidadores con los niños, niñas, adolescentes y de qué forma ellos pueden ir cambiando esos patrones culturales que les han dicho que todo sí, que todo se resuelve con violencia, ¿verdad? Y lo más importante es la comunicación y no sé si Lili Así complementa es, con algo. licenciada, muchas gracias. Ahora le toca a la licenciada Lili. Muy bien. ¿Qué es la crianza positiva, licenciada? La crianza con amor y buen trato. Un tema que nos invita a reflexionar para la población que nos está viendo en directo sobre cómo educamos, acompañamos y cuidamos a nuestros hijos e hijas garantizando entornos seguros, efectivos y respetuosos. Entonces, ¿cuál es el rol de los padres, madres y cuidadores en la vida de los niños, niñas y adolescentes para que ustedes puedan dialogar directamente a las personas que nos están viendo y ellos puedan replicar? Porque a veces estamos viendo, pero no entendemos lo que queremos, lo que nos están diciendo. Entonces, este tema se trata de poder llevar a la población esta información con palabras sencillas para que ellos también lo puedan entender. Muy bien, bueno, compartirles que la crianza positiva es una herramienta que permite que los padres de familia pues puedan educar, corregir o criar a sus hijos desde el amor y desde el buen trato desde el hogar. Todos los niños y adolescentes, pues, y los seres humanos hemos vivido diferentes etapas, desde la niñez, la adolescencia, y cada una de estas etapas se debe de corregir a los niños de diferente manera. Es decir, es importante que usted, mamá, papá, sepa y comprenda cómo se siente su niño o niña cuando está sucediendo algo, cuando él hace algo que puede ser incorrecto. Siguiente, es importante analizar qué es lo que ellos están pensando en este momento. Y además de eso es cómo ellos van a reaccionar con lo que usted les va a decir. Entonces es importante que a través de la crianza positiva, que es una herramienta, usted se adapte a la edad del niño, se coloque en la edad del niño, se coloque también en la forma que el niño está pensando. Si es un niño adolescente y usted le va a llamar la atención, es importante que usted se coloque a la misma altura del niño. Si el niño es de 5 años, usted se tiene que agachar, se tiene que colocar a la misma altura del niño, hablarle y explicarle con palabras que él va a entender según su edad
para que el niño no sienta que lo vea a usted como una persona inferior o superior a él, ¿verdad? Entonces es importante colocarse a la edad del niño, hablarle según la edad en la que él se encuentra para que el niño pues vaya comprendiendo y que lo vea usted como un amigo, no como una persona que lo va a regañar y que le va a tener mucho miedo. De hecho, no sé si en algún momento han escuchado una entrevista que le hicieron a una persona de México. Esta persona manifestaba que ella era, que explotaban por cualquier situación y su niño lo veía como una persona que con miedo. Entonces ella y se escribe un libro que se llama Mi mamá es un monstruo y lo pueden encontrar en cualquier plataforma. Y este libro narra cómo es que ella la mamá se expresaba, manifestaba, si el niño, la niña hacía algo, pues ella explotaba y ella decía, yo este era un monstruo para mis hijos e hijas. Eso es bastante interesante cómo es que ella lo explica y de hecho le hacen una entrevista y es donde ella manifiesta. Pero a raíz de que ella se fue dando cuenta, a raíz de que ella fue analizando que no era una forma correcta, que estaba replicando la forma en la que ella fue educada por parte de su mamá, ella analizó y se puso a pensar que eso no era una forma correcta. Entonces, ya los niños, hablándoles según su edad, hablándoles de acuerdo a la etapa en la que el niño se encuentra, vamos a entender de que no todos los hijos van a aprender de la misma manera, ¿verdad? No todos los hijos van a reaccionar de la misma manera y estoy segura, don Jorge, usted que tiene niños o seguramente son adultos, pero usted seguramente se dio cuenta de que no todos los niños reaccionan de la misma manera a lo que usted les llama la atención, ¿verdad? Algunos lloran, algunos les da igual, ¿verdad? En algunas ocasiones. Sin embargo, es importante que la crianza desde el amor y buen trato se pueda dar desde que el niño esté en el vientre de mamá, hablándole con cariño, diciéndole cosas positivas, para que cuando el niño ya nazca, el niño ya sepa reconocer las voces y las personas que lo estaban esperando con tantas ansias, ¿verdad? Y ya después de eso, ir aplicando normas, límites positivos, hablarle al niño también con amor, que sepa también que todo lo que él va a realizar tiene consecuencias positivas y negativas. Ahora, si el niño reacciona de una manera o hace algo, va a tener una consecuencia positiva y negativa. Y además de eso, tenemos que dejarle a los niños y adolescentes que tomen sus propias decisiones, porque si dejamos que ellos tomen sus decisiones, es decir, si el niño se quiere vestir de una manera o a lo mejor no le gusta la forma en la que lo están vistiendo, pues hay que respetarlo siempre y cuando pues esto se mantenga según la edad del niño, ¿verdad? Además de eso, es importante hacer mención que con la creencia positiva estamos reduciendo la violencia. Vamos a crear niños, vamos a tener niños que van a ver la violencia como algo anormal, algo que no es positivo. Además de eso, se van a fortalecer los lazos entre mamá, papá y papá e hijo, porque en algunos casos se mantiene el vínculo mayormente entre madre e hijo, porque mamá es como más abierta a escuchar, mamá es más abierta también a corregir y a educar, y también además de eso, es más abierta a dar indicaciones de qué sí, no. Pero papá es diferente. Papá no le tenemos como más miedo porque él escucha y no deja que el niño termine de expresarse. Y lo hablábamos en otro espacio con otras personas. Les decimos, pero explícame por qué lo hiciste. Y el niño quiere decirlo, pero no me respondas. Entonces también, bueno, escuche y de acuerdo a lo que el niño le está diciendo, usted reaccione. Pero control de emociones también, contrólese, no explote de una manera porque lo único que va a hacer es que el niño le sienta miedo, lo vea con tanto temor. Entonces, control de emociones para que el niño sepa también a controlarse y no vaya a explotar de esa manera. Además de eso, es importante desarrollar en la familia un desarrollo emocional saludable, ¿verdad? Que no todo sea a través de la violencia. Y además de esto, si generamos, si hablamos desde el amor y el buen trato, vamos a generar un desarrollo integral para los niños, porque los niños van a aprender a ser más sociables, van a identificar cuando están en un ambiente que eso les genera como miedo, temor o si están en una cuestión de riesgo. Y además de eso, pues es importante que papá sea una figura importante, papá, mamá, sean una figura importante para la vida de los niños. Y la persona que está también al pendiente de y al cuidado del niño, porque recordemos que ahora en estos tiempos no solo papá y mamá están al pendiente de los niños, hay abuelos, hay tíos que por diversas razones están asumiendo un papel de cuidar y proteger a los niños. Entonces es importante también, ¿verdad? Que todos empecemos ya a tomar esta herramienta desde de la creencia, desde el amor y buen trato, como una forma de poder educar y corregir a nuestros hijos e hijas. Muchísimas gracias, licenciada. Bien acertada su respuesta.
Licenciada Astrid, dentro de los hogares siempre mencionamos a veces de la buena crianza. En los niños, niñas y adolescentes, ¿qué tipo de violencias pueden sufrir dentro del hogar o en su comunidad? Sí, gracias. Creo que es muy importante reconocer cómo los tipos de violencia a los que están expuestos los niños, niñas y adolescentes, sobre todo en los hogares, ¿verdad? Hablamos primero de la violencia física, cuando usamos algún tipo de objeto o forma para golpear a los niños, ¿verdad? No lo vemos nosotros como se ha normalizado, no lo vemos que es violencia, ¿verdad? Sino que en muchos hogares hemos visto que es la forma de corregir, de crear, ¿verdad? Pero no se ve como que es una forma de violencia, entonces la violencia está muy normalizada. También hablamos de la violencia emocional, cuando vemos que los padres le gritan a los niños, les dicen, incluso hemos escuchado muchos términos de no servís para hacer esto o por algún error que cometió el niño, vemos que le dicen que sos un inútil, ¿verdad? Incluso los mismos padres utilizan estos términos para referirse a sus hijos, entonces vemos los casos de violencia física, perdón, violencia psicológica y otro caso también es la violencia sexual, ¿verdad? Que se da dentro de los mismos hogares. Creo que lo hablábamos en uno de los programas hace Ujú. tiempo, ¿verdad? Cuando abordamos el tema y veíamos que el mayor índice de casos de violencia sexual ocurren dentro de los mismos hogares y muchos de estos casos a veces no son denunciados por los mismos niños adolescentes por ese mismo miedo que le han metido los papás, ¿verdad? Porque los papás les han dicho que no, que deben de respetar a sus mayores. Es cierto, se debe tener un respeto a los mayores, pero cuando ocurren estos casos también de violencia sexual, los niños tienen miedo, ¿verdad? Porque como es una persona mayor que cometió el acto, entonces no puedo yo denunciar, ya sea al tío, al abuelo, al mismo papá quien comete estos actos, ¿verdad? Entonces vemos que se dan estos tipos de violencia en contra de los niños, niñas, adolescentes en los hogares y que es importante ver la crianza positiva como una forma de abrir la comunicación entre la familia, ¿verdad? No vernos y que los niños no sigan viendo a los papás como ese papel de que es el monstruo de la casa y que si yo digo algo me va a pegar, ¿verdad? Que no puedo expresar, que no puedo decir, sino ver a los papás como ese amigo de confianza que nos va a permitir ir viendo que los niños pueden expresarse, expresar cuando no se sienten bien o cuando algo no les está gustando, digamos, de la forma en que los están criando o cómo los mismos papás los están tratando, porque creo que es importante escuchar las voces de los niños y que los niños puedan decir, no me gusta que me trates de esta forma, ¿verdad? Porque me siento mal o no me gusta que me digas que soy un inútil, por ejemplo. Entonces es importante la comunicación sobre todo y abrir estos espacios para que los niños puedan identificar y visibilizar estas formas de violencia, ¿verdad? Hablamos principalmente de la violencia física, la violencia psicológica y la violencia sexual, ¿verdad? Incluso también se da una violencia económica cuando les limitan a los niños algún recurso para seguir estudiando, porque incluso ahí hemos visto casos en donde a los niños les limitan seguir estudiando o porque se le perdió un lápiz, ¿verdad? Porque a veces incluso la pérdida de un lápiz genera una violencia dentro de los mismos hogares, ¿verdad? Y a veces no es culpa de los niños, entonces vemos que hay muchas situaciones que están generando violencia, pero para esto es importante la comunicación, ver que existen otras formas de violencia, perdón, de crianza y otras formas de poder comunicarnos con los niños y validar sobre todo sus sentimientos, ¿verdad? Porque a veces sucede que en los hogares no dejan que los niños validen sus sentimientos y lo decíamos principalmente en los niños varones, ¿verdad? Cuando les dicen, no tenés que hacer esto o no llores que pareces una niña, porque vemos muchas veces estos conceptos que le dicen a los niños, no llores porque solo lloran las mujeres, ¿verdad? O no, o incluso vemos situaciones de machismo también cuando un niño quiere ayudar a la mamá en tareas de la casa, ¿verdad? No hagas esto o no hagas lo otro porque esas son cosas de mujeres. Entonces vemos cómo al final estas mismas actitudes siguen replicando el machismo y siguen replicando las actitudes violentas, ¿verdad? Entonces es importante, como lo mencionaba Lili, la comunicación, ¿verdad? Y crear esos entornos positivos donde los niños se sientan seguros y no se sientan con miedo, porque a veces a los mismos niños les da miedo incluso en algún momento regresar de la escuela y llegar a sus hogares porque saben que ahí se van a enfrentar a un entorno violento, ¿verdad? Y que esto es muy importante ir rompiendo con estas formas de crianza que no es fácil porque no lo vamos a cambiar hoy, de hoy a mañana,
¿verdad? Pero que también podemos ir mejorando nuestras actitudes, ir evaluando que los papás, ¿verdad? Sobre todo qué están haciendo bien y qué están haciendo mal y cómo poder ellos ayudar a sus hijos para que sus hijos también más adelante sean adultos que también puedan expresarse, que puedan validar sus emociones, sus sentimientos y que puedan ir rompiendo los círculos de violencia en todos los espacios. Muchísimas gracias, licenciada Astrid. Licenciada Lili, hablando un poco de la violencia sexual, eh, en el entorno de la casa, muchas veces en algunos hogares se ha visto que hay violencia sexual por parte de los tíos, del abuelo y del padre, pero también la violencia sexual en las escuelas, en los centros educativos, en la comunidad. ¿Cómo detectar que el niño está sufriendo violencia sexual y cómo prevenirlo? Muy bien. Papá, mamá, ustedes conocen bien cómo las emociones de sus niños. Cuando algo está pasando, el niño siempre o la niña siempre lo van a reflejar. Si ellos están siempre llenos de vida, contentos y alegres, y en algún momento llegan a sentir miedo, tienen miedo de acercarse, sobre todo si el agresor fue alguien del sexo masculino, van a tener ese miedo de querer acercarse a esas personas. No van a querer salir, no van a querer comer. En algunos momentos también ya empiezan a orinarse en la cama, a hacerse en la cama, porque ya están perdiendo ese control de sus esfínteres. Entonces es importante que usted conozca bien cómo reacciona su niño, cómo es su niño. Si usted sabe muy bien y si luego esto ya empieza a tener como cambios, usted tiene ya la idea de que algo está pasando. Si el niño antes iba a la escuela y veía la escuela como un lugar seguro, un lugar, un entorno de protección, y ahora el niño ya no quiere ir, ahí está también otra luz. Tiene que analizar, acérquese, hable con su niño. De ahí la importancia nuevamente de lo que mencionábamos anteriormente, el tema de la comunicación. Usted se va a acercar a su niño y si usted se ha ganado la confianza y la ha ido construyendo poco a poco, su niño le va a querer, le va a manifestar lo que está pasando. Sin embargo, recordemos que el agresor siempre amenaza a la víctima con hacerle daño a él o ella, o bien hacerle daño a su familia. Si el niño o la niña no quiere hablar, busque y trate la manera de cómo hacerlo. Sin embargo, si no se lo dice, acérquese a su maestra, hable con otra persona. Incluso los niños no le llegan a tener la confianza a papá, mamá, porque lo que ya manifestábamos. Sin embargo, el niño siempre le va a tener confianza a otra persona. Puede que no sea dentro de su círculo familiar, pero puede que esté con otra persona. Acérquese y hable con el niño, porque algo está pasando. El niño siempre, siempre va a manifestar y va a tener signos de alerta que le van a dar a usted la idea de que algo está pasando. Recuerde que bien, que la escuela, el hogar son dos espacios principales de protección, porque el niño pasa la mayor parte del tiempo en el centro educativo, pero también la pasa en el hogar. Entonces es importante que usted conozca primero quiénes son las personas que están dentro del entorno del niño. Recordemos además que toda persona que trabaja y tenga comunicación con los niños siempre tienen que mostrar o tener a la mano el RENAS, que es un documento que extiende el Ministerio Público, ¿no? Entonces, a través de ellos también podemos saber si la persona que está cerca del niño ha tenido o sí ha tenido o ha manifestado en algún momento alguna cuestión de abuso sexual. Sí, y eso pues puede dar la pauta también si esta persona está. Además de eso, recordemos que también incluso en la iglesia, que es otro espacio de protección, puede también ser un espacio donde el niño puede estar en riesgo y nuevamente esté alerta a los signos y alertas y signos que el niño esté manifestando. Enséñale a su niño que sus partes íntimas, que su cuerpo es privado, que nadie puede tocar su cuerpo para que el niño empiece a aprender. Además de esto, que hay secretos chiquitos y hay secretos grandotes. El tema de los secretos es importante que el niño lo sepa, porque puede que haya quebrado un lápiz y le diga, bueno, no lo voy a decir a mamá, pero es un secreto que el niño va a tener con otro compañero a lo mejor. Sin embargo, hay secretos grandes, me refiero a grandes porque puede ser una carga pesada para el niño o para la niña y que no lo quiera manifestar. Entonces es importante decirle a la niña o niño que hay secretos chiquitos y secretos grandes y que él sepa diferenciarlos y que tiene que siempre contarlo a pesar de lo que el agresor le esté diciendo o a pesar de las amenazas que esté sintiendo y sintiendo. Además de eso, aparte de los tipos de violencia que manifestaba Astrid, el tema de la negligencia es otra violencia que el niño o niña puede vivir.
¿Por qué? Porque hay padres y madres que aún teniendo la capacidad económica de hacer, cumplir y llenar las necesidades básicas del niño, por ejemplo, el tema de la alimentación es un derecho básico que el niño tiene. Sin embargo, a lo mejor la familia puede tener los recursos económicos y no está brindando una alimentación saludable al niño adolescente. Recordemos ahora con todo el tema de la alimentación o la comida chatarra, es mucho más fácil que pues, llegar y preparar eso para el niño, pero qué daño le está haciendo al niño, además se está acostumbrando a consumir ese tipo de alimentación. Otro tema de que es también, y no sé si ustedes vieron una noticia, pero sucedió la semana pasada de un niño que estaba encerrado bajo llave y que intentó salir de su casa a través de la ventana, y esto fue, el resultado fue fatal porque el niño falleció intentando salir de la ventana. Es un tipo de violencia también que se enmarca dentro de la Ley de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, que es el tema de la negligencia. Yo sé que por muchas razones, papá, mamá a lo mejor es madre soltera y tiene que trabajar porque de lo contrario, ¿cómo lleva el sustento al hogar? No le queda de otra que dejar a los niños solos, dejar a los niños al cuidado de otro niño más que tampoco tiene esa capacidad y mucho menos la responsabilidad de cuidar a sus hermanitos y por lo tanto están bastante en riesgo de accidentes, de que se incendie la casa, de que, como sucedió, ¿verdad? Que intentaron salir y no podían salir de casa. Además de eso, cuando es el tema de negligencia, muchas veces los niños tampoco se visten con la vestimenta de acuerdo a su edad, siempre andan con ropa holgada, andan por las calles caminando porque no hay nadie que esté en casa al pendiente de ellos, porque están solos y solos y tienen que cuidarse ellos mismos. Eh, Licenciada, es muy importante lo que se está tratando en este tema especial de fin de año para que la comunidad que nos está viendo en las redes sociales, porque recordemos que hoy en día el que no está en las redes sociales no existe, dice el dicho, ¿verdad? Entonces es importante que también ellos puedan captar algo de lo que se les está mencionando aquí para poderlo implementar en sus hogares. Licenciada Astre, la responsabilidad también de los maestros que hemos visto en los diferentes establecimientos que no tienen ese cuidado para poder detectar cuando un niño está sufriendo violencia, o violencia sexual, ya sea violencia física, ya sea violencia psicológica dentro de su hogar, dentro de su comunidad. La responsabilidad que tienen los maestros también para poder apoyar a esos niños y poner una denuncia para que sea el Ministerio Público que le dé seguimiento a una investigación abierta y poder colaborar con el apoyo a los niños y niñas. Sí, creo que es muy importante, lo mencionaba Lili en su momento, ¿verdad? Los establecimientos también es un entorno de protección para los niños. Los niños pasan eh, la mayor parte del tiempo, ¿verdad? O podríamos decir medio día en su establecimiento, ¿verdad? Y lo ven como, algunos lo ven como su segundo hogar. Hemos escuchado algunos casos donde los mismos niños ya le dicen a la maestra, por ejemplo, mami, ¿verdad? Porque la confunden con la mamá y la ven como ese espacio seguro, pero también vemos que debería de ser ese espacio que permita a los niños expresarse, ¿verdad? Ese espacio de que digamos que tienen limitado en el hogar, lo puedan expresar dentro del establecimiento y que los docentes también puedan irse formando en estos temas, ¿verdad? Porque lastimosamente quizás dentro de la formación de los docentes, dentro de los maestros, no está cómo abordar temas de violencia que están viviendo los mismos alumnos. Entonces, como ellos al no conocer los procesos limitan el seguimiento, como usted decía, es importante que también podamos llegar y que los maestros se informen de cómo ellos abordar o cómo darle seguimiento a casos que ellos detectan, porque seguramente ellos detectan y hemos visto en algunos espacios que nos ha tocado acompañar a niños, adolescentes, hemos realizado algunas ferias informativas, ¿verdad? Donde hablamos de prevención de violencia y es increíble cómo los niños vienen y nos expresan, miren, pero si a mí me están haciendo tal cosa, ¿eso es violencia o no? Si a mí me pegaron, si a mí me hicieron o me dejaron sin comer un día, por ejemplo, nos han dicho, ¿es violencia o no? Entonces vemos que solo con que los niños nos estén preguntando estas cosas, entonces ya ellos están sufriendo algún tipo de violencia, ¿verdad? En sus hogares. Entonces, primero es importante que los maestros se informen, ¿verdad? De cómo son los procesos, que los maestros no tengan miedo, porque a veces también sucede que el maestro identifica un caso de violencia, pero no quiere denunciar, porque el miedo es, entonces, ¿qué me van a hacer los papás a mí? ¿O qué va a suceder? O si me meto en este tipo de situaciones, me van a expulsar de mi trabajo, porque eso piensan, ¿verdad? Entonces, es importante reconocer que los maestros juegan un papel muy importante en la protección de los niños, niñas, adolescentes,
porque ellos son quienes están cercanos a ellos también y quienes los conocen, ¿verdad? Y creo que Lili mencionaba anteriormente cómo los papás identificar casos de violencia en sus hijos, pero de la misma forma los maestros lo pueden identificar, ¿verdad? En las actitudes, en los comportamientos de los niños ya dentro del establecimiento, porque estos cambios de comportamiento no solo se reflejan en el hogar, sino que también se reflejan como en todo el ámbito del niño, ¿verdad? Entonces, cómo los maestros identifican y denuncian, recordar que, digamos, si el maestro no quiere él hacer la denuncia brindando sus datos, su información, puede hacer denuncias anónimas, ¿verdad? Porque creo que aquí lo más importante y es poner sobre todo el interés superior del niño. Lo principal es poner el interés superior del niño, donde el niño, niña, adolescente esté protegido. Primero es él, después es él y por último él, ¿verdad? No podemos esperar pero ¿qué le va a pasar al papá? ¿Qué le va a pasar a la mamá si yo denuncio? Es que ahí quedaría como en el segundo plano. Lo más importante es la protección del niño, niña, adolescente, sobre todo por la situación que está viviendo y que los maestros también puedan identificar esos casos, ¿verdad? Porque al final es el segundo entorno donde ellos se relacionan, ¿verdad? Y que todos estos casos sí pueden tener como el, el seguimiento y lograr que los niños puedan salir de esos círculos violentos también, ¿verdad? Entonces, es importante que podamos seguir promoviendo estos espacios. Ya le decía, nos ha tocado estar como en ferias informativas con niños y de verdad ha sido increíble cómo los niños empiezan a expresar cuando ellos ya conocen, cuando ellos empiezan a hablar, a escuchar, perdón, sobre qué es violencia, las formas de violencia, cómo ellos se acercan a nosotros y nos preguntan, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo le damos seguimiento? Entonces, sabemos que hay bastantes instituciones, ¿verdad? También están las oficinas municipales de protección a la niñez y adolescencia, donde si el maestro no sabe cómo seguir o cómo proceder con un caso identificado, se puede acercar a las oficinas y que ahí seguramente cada municipio cuenta con una ruta también de derivación para los casos que ellos identifiquen, ¿verdad? Sobre todo para darle seguimiento a los procesos de los niños, niñas, adolescentes y que ellos también puedan salir de los círculos violentos en los que se encuentran. Muchísimas gracias, licenciada, por estar con nosotros aquí en este programa tan especial que les estamos llevando una vez al mes para que ustedes puedan, para que podamos, mejor dicho, educarnos y tanto ustedes como nosotros también, porque nos sirve a nosotros aprendemos también bastante de ustedes y cómo poder llevar también y prevenir la violencia en niñas, niños y adolescentes en los diferentes temas. Nos volvemos simplemente defensores también de los niños cuando estamos en la calle y están en riesgo, nosotros podemos protegerlo y hacer alguna denuncia. Como dijo usted, no hay necesidad de arriesgarse, también hay denuncias anónimas que uno puede hacer. Licenciada, como todo principio tiene un fin. Estamos ya por terminar nuestro programa. Les voy a dejar unos 5 minutos a cada una de ustedes para que puedan ampliar un poco más y al final poder dejar un mensaje positivo para la población que nos está viendo y un mensaje también para los niños, niñas y adolescentes que también nos escuchan, porque en esos temas recordemos que las redes sociales ya no es solamente para un grupo específico, uno que lo miramos diversas personas en las redes sociales. Licenciada, entonces, Astrid, usted tiene la palabra. Sí, muchas gracias, don Jorge. Gracias por el espacio. Creo que al final es importante reconocer, ¿verdad?, que no hay padres perfectos. Nadie nace sabiendo ser padre, pero es importante ir reconociendo las propias acciones, ¿verdad?, que están haciendo y cómo estas acciones están repercutiendo en la vida de los niños, niñas, adolescentes. Es importante reconocer que los niños tienen derechos, ellos tienen una dignidad también y que lo más importante es tener familias seguras, reconocer que el primer entorno de protección de los niños, niñas, adolescentes es la familia. Lastimosamente a veces se convierte también en el primer entorno de violencia, ¿verdad? Entonces, seguir trabajando porque este sea nuestro primer entorno de protección para todos los niños, niñas, adolescentes, que los papás puedan brindarle más amor, más respeto, cariño a los niños y viendo que los niños dejen de normalizar la violencia, ¿verdad? Porque cuando normalizan la violencia, entonces esto genera más entornos violentos, se genera más violencia, no solo dentro de los hogares, sino fuera de. Entonces lo normal sería vivir sin violencia dentro de los hogares y ningún otro espacio. Entonces es importante poder reconocer esto, invitar a los padres, madres, cuidadores que nos ven, ¿verdad? También a reconocer sus prácticas y no verse ellos como personas malas, porque no les estamos diciendo en este momento ustedes son malos,
por golpear a sus hijos o porque en algún momento han utilizado un cincho para corregirlos, sino que ellos lo vean, digamos, si esta forma de corrección es correcta o hay otras formas a través de la comunicación, a través de sentarse con los niños, escucharles porque ellos están haciendo, digamos, alguna acción, ¿verdad? Porque a veces los papás dicen, le pegué porque es malcriado. Pero ¿qué, para ellos, qué significa que el niño sea malcriado, ¿verdad? Entonces, que se sienten con los niños y que platiquen, ¿verdad? Porque a veces los papás también actúan por impulso y creo que es importante reconocer y tomarse por lo menos 5 segundos para respirar antes de tomar una decisión, qué acción van a tomar para poder corregir a los niños. Yo digo que es importante uno siempre antes de tomar una acción, ¿verdad? Porque a veces actuamos por impulso, pero es mejor respirar un momento y decir qué voy a hacer, ¿verdad? Si lo que voy a hacer, la acción que voy a tomar ahorita va a tener repercusiones en el niño, porque a veces los papás he visto, digamos, que golpean a los niños, pero después dicen, es que lo golpeé, lo dejé marcado, y después dicen, es que me duele lo que le hice a mi hijo. Pero entonces reconocer que si a mí me dolió ver a un niño que yo mismo golpeé, ¿qué otra acción puedo hacer, verdad? Mejor sentarme a hablar con él, escucharle y ver cómo de forma conjunta pueden resolver la situación que están viviendo, ¿verdad? Entonces, invitarles a reconocer que existen otras formas de crianza, ¿verdad? Que no todo es basado en la violencia y repito, no decirles que son malos, ¿verdad? Por en algún momento utilizar la violencia, pero hemos vivido en estos entornos donde hemos aprendido que así es la forma correcta, ¿verdad? Pero decirles que hay otras formas y que nadie nace sabiendo ser padre, no hay padres perfectos, ¿verdad? Sino que todos en algún momento, y como todas personas, cometemos errores en nuestra vida, pero podemos ir corrigiendo eso. Entonces les agradezco mucho a don Jorge, gracias por el espacio y siempre estamos a la disposición para poder seguir apoyando estos espacios, seguir informando y muchas gracias. Que Dios me la bendiga, licenciada. Licenciada Lili, el espacio de usted también para poder brindar ese mensaje a la población que nos está viendo en directo. Y de último, también, como le dije a la licenciada Astrid, un mensaje positivo para la población, recordando que los niños, niñas y adolescentes son el presente y el futuro de Guatemala. Ujú, muy bien. Si quisiera sumar a lo que Astrid mencionaba en relación a los maestros en la protección de los niños en temas de violencia sexual, es importante también de que dentro de los espacios educativos se pueda ir abordando el tema de la educación integral en sexualidad, porque en ocasiones con la como son temas considerados un tabú que no se pueden abordar con toda la naturalidad, es importante que se puedan ir abordando y con los nombres como deben de ser y como deben de ser llamados porque los niños a veces en casa le colocan otros nombres a las partes íntimas, pero esto tiene un nombre y tienen que conocer a los niños y es importante saber también el niño cómo se está expresando para ir identificando estas señales de alerta. Además de eso, recordemos de que toda persona que labora en espacios públicos tiene la obligación, sí o sí, de denunciar cuando sucede cualquier acto de violencia. Y está establecido, ahora mismo no recuerdo en qué artículo, pero está establecido en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, de que se tiene que denunciar, porque si no denunciamos cuando esto está sucediendo o cuando ya sucedió, nosotros podemos cometer no un delito como tal, pero sí como alguna falta. De hecho, en el artículo menciona que incluso se puede pagar una multa o podemos ya tener como alguna cuestión quizá penal, y más aún si esto trasciende y cobra la vida de un ser humano, en este caso un niño adolescente, ¿verdad? Entonces es importante saber que como maestros, que como servidores públicos en el área de salud tenemos que denunciar cuando vemos un moretón, cuando vemos quizá una quemadura de un cigarrillo en el cuerpo del niño, em, cuando vemos que el niño a lo mejor está llegando golpeado, no quiere hablar, algo está pasando, es importante denunciarlo porque recordemos que en nuestras manos está el poder salvar la vida de un niño adolescente y sobre todo el poder prevenir de que esta persona pues siga sufriendo otras cuestiones más. Además de eso, importante padres y madres de familia, recordemos de que todos tenemos recuerdos de nuestras infancias, algunos son agradables, otros son desagradables, otros a lo mejor los recordamos, otros a lo mejor tampoco recordamos, porque si no recordamos en cuestiones de nuestra infancia es porque algo pasó o algo está haciendo que no recordemos qué fue lo que pasó. Y es importante trabajarlo y sobre todo dejemos recuerdos y buenas marcas e inolvidables en la vida de los niños, niñas y adolescentes, porque eso es lo que va a marcar su adultez, eso es lo que va a marcar su futuro más adelante.
Y recordemos además que todas las personas tenemos la capacidad de analizar y de reflexionar de qué es lo que estoy haciendo bien y qué es lo que estoy haciendo mal. Si algo estoy haciendo mal, no porque yo quiera, no porque yo quiera dejarle un daño a mi hijo o hija, sino porque al final todos tenemos esa capacidad de enmendar. Quizá no voy a borrar de la mente y del corazón de mi hijo o hija de las palabras hirientes que le hice, no voy a poder enmendar y quitarle el dolor de ese golpe que le ocasioné y sobre todo si fue un abuso sexual y como resultado fue un embarazo no deseado para niño adolescente, pero sí puedo dejar en él la marca de que lo que yo hice no está correcto y de que él sepa de que esto no lo va a poder y no tiene que replicarlo a futuro porque recordamos que todo es un círculo. Entonces, analicemos y reflexionemos, estamos ahora a tiempo de poder cambiar. Si usted dice que ya no, sí lo puede hacer, sí puede cambiar esos patrones de crianza y recordemos que la crianza desde el amor y buen trato es una herramienta que usted puede utilizar en diferentes espacios. Además de eso, seguramente vieron que nosotros acá tenemos unos manuales que estamos utilizando. Recordarle que estos son unas guías que UNICEF ha trabajado y que lo puede usted encontrar en la página oficial de UNICEF. Ahí tenemos guías que son herramientas, en este caso es para madres y padres de familia. Hay también herramientas que son para cuidadores, hay herramientas que son para las oficinas municipales de niñez, hay herramientas que son para los medios de comunicación también, porque recordemos que los medios de comunicación son un medio que sirve para formar e informar también a la población y recordemos además que ahora todos tenemos un teléfono y que por ese medio nos estamos informando. Y además, si usted necesita la orientación de un profesional, asista a un psicólogo, busque a un psicólogo que le va a orientar en qué es lo que usted tiene que hacer para que de esa manera pues mejoremos nuestras actitudes, nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Los psicólogos son sumamente importantes en la vida de actualmente. Antes no se le veía como voy con un psicólogo porque estoy mal de la mente. No, ahora ellos están para podernos apoyar, están para podernos orientar y hemos identificado la ausencia y la importancia del profesional de psicología en los centros educativos, porque si hubieran psicólogos en los centros educativos, ellos nos ayudarían mucho más. Y si usted tiene la oportunidad también, padre de familia, de asistir a las escuelas de padres, hágalo. Es un espacio también de aprendizaje. Es un espacio que le va a permitir desaprender prácticas culturales, sociales, familiares y a aprender nuevas prácticas también. Y recordemos además de eso, de que el hogar es el espacio principal junto a la escuela, junto a los demás espacios de protección para los niños y adolescentes. Y garanticemos estos espacios, que los niños sepan que en papá y mamá van a encontrar eso que les hace falta, porque si no está en casa, allá afuera sí lo van a encontrar, allá afuera si tienen amistades que les va a orientar y les va a escuchar. Y luego yo únicamente pues agradecerle a Astrid y a don Jorge el espacio de estar acá con ustedes. Soy bastante agradecida por la oportunidad. Eh, recomendarles a los padres de familia que en estas fiestas de fin de año pues puedan mantener el cuidado de protección hacia sus niños. Recordemos que pueden sufrir quemaduras por el tema de los juegos pirotécnicos, por su manipulación y todo lo que implica. Además de eso, los tenemos ahora sí 24 horas en casa. Los niños están en casa, mayormente estemos pendientes de ellos, aprovechemos para convivir, que sea un espacio de armonía, de convivencia, porque luego se nos van nuevamente en enero a estudiar y nuevamente pues todo, cada quien retoma su rutina, entonces es importante, aprovechen todo el espacio que tengan con sus niños, ellos, el tiempo pasa muy rápido y entonces es importante agradecerles y nuevamente agradecido con ambos por la oportunidad y los espacios y nuevamente mi nombre es Lilian y siempre estoy a la orden. Muchísimas gracias, licenciada. Que Dios me las bendiga entonces a cada una de ustedes por este espacio donde estamos compartiendo con cada una de las personas que nos están viendo y que nos van a ver, nos van a seguir viendo y sabemos que estos programas hay personas que tal vez en el momento no se conectan, pero se conectan en la tarde, en la noche, cuando ya están en sus hogares y pueden compartir con su familia, pueden verlo con su familia, incluso pueden compartir en las redes sociales con sus amigos. Entonces, la frase para este cierre es la crianza positiva no es perfecta, es un proceso, requiere paciencia, constancia y mucho amor. Cada día es una oportunidad para mejorar la relación con nuestros hijos y acompañarlos a crecer seguros, respetarlos y ser felices. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes
Licenciadas, muchas gracias por la oportunidad también que se nos da y poderles llevar este mensaje a la población. Y a EPAES también es compromiso con UNICEF y EPAES para poder compartir con ustedes toda esta información y así proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. Bendiciones, buena tarde.